Hola, ¿qué tal? Bien, vamos a dar inicio. Bienvenidos a este nuevo tema que vamos a desarrollar las técnicas de observación preventiva de campo, pero sin aplicar dispositivos electrónicos, ¿no? Es importante aquí recalcar que muchas empresas, por no decir todas, están empezando a depender de los aparatos electrónicos, ¿no? Como los celulares, las tablets, los sistemas digitales en general para poder registrar lo que son sus observaciones y también para sus demás procesos. Sin embargo, aquí en el campo real, en algunas zonas como de la minería, parte también de las plantas industriales, almacenes, talleres o espacios con riesgo eléctrico, aquí no siempre pues se puede usar tecnología, ¿no? Como estos dispositivos electrónicos. Y aunque sí se puede, lo que más influye aquí en la prevención no es el dispositivo como tal, ¿no? Es la forma en que observamos los riesgos, cómo nosotros nos acercamos, ¿no? A los trabajadores y qué hacemos con lo que vemos. Entonces, hoy vamos a ver y vamos a volver también a lo básico, ¿no? A esa mirada directa, observación directa y también tener ese contacto con los trabajadores. Vamos a ver también qué es una observación preventiva, porque es importante, cuál es la diferencia entre observar y fiscalizar, que son dos términos muy distintos. También cómo se puede aplicar el método STOP, ¿no? Sin ningún dispositivo, qué herramientas también se pueden usar para poder registrar otros hallazgos y cómo generar acciones correctivas reales a partir de lo que ya estemos observando. Bien, ¿qué es la observación preventiva de campo? ¿No? En este caso, pues es una herramienta que va a permitir cuidar también a los trabajadores antes de que algo malo ocurra, ¿no? En lugar de esperar que pues haya un accidente para recién actuar, aquí se busca ver cómo se está haciendo las tareas en ese momento, ¿no? Directamente en el lugar de trabajo. Aquí no es una revisión de auditoría, sino es salir justamente al campo, ¿no? Al área de trabajo para poder mirar con atención y sobre todo escuchar a los trabajadores, pues ellos tienen valiosa información para poder analizar a qué riesgos están expuestos y qué medidas podríamos tomar. Por ejemplo, ¿no? Aquí en muchas empresas del sector industrial hay supervisores que recorren directamente lo que son las áreas de producción, ¿no? Para poder observar cómo los trabajadores realizan tareas como el manejo de maquinarias, que son parte de actividades muy riesgosas, el uso de los equipos de protección personal, que también son importantes, o la limpieza del área, ¿no? Entonces, durante esta observación, se pueden detectar acciones pequeñas que, si no se corrigen a tiempo, pueden convertirse en un accidente, ¿no? De ahí entonces la importancia de poder observar en el campo, observar en el área de trabajo. Y como un trabajador que, pues en este caso, no se coloca bien, digamos, el EPP, gracias a esa observación directa, se va a poder buscar soluciones alternativas para poder eliminar ello. Pero lo más importante es que esta observación se hace para poder acompañar y mejorar, ¿no? Se busca reforzar lo que se está haciendo bien dentro de la organización en temas de prevención. También si es que hay algo que puede ser peligroso, se conversa en ese momento y se corrige, ¿no? Sin gritos, sin culpas, solo aquí con el objetivo de poder cuidar a los trabajadores. Además, aquí también esta observación preventiva permite que el trabajador participe, ¿no? Participe activamente. No es que solo lo observa, sino aquí también puede opinar, puede explicar por qué hace algo de esa manera y también porque propone mejoras, ¿no? Entonces aquí la observación preventiva es mirar con atención, en palabras simples, escuchar sin juzgar y actuar con respeto, ¿no? Ayuda a poder prevenir estos accidentes, enfermedades ocupacionales, también mejorar el trabajo diario y fortalecer lo que es la confianza entre los equipos, que también es importante, ¿no? Para poder desarrollar diversas actividades. Ahora, ¿por qué es importante observar para prevenir? ¿No? Muchas veces aquí cuando ocurre un accidente, ocurre una enfermedad ocupacional, ocurre un incidente, aquí tienden a decir las personas que
que ya lo habían notado o que eso se veía venir. Entonces, lo que pasa aquí es que no se actuó a tiempo, ¿no? Por eso ha surgido ese accidente. Y para ello la observación preventiva sirve justo para eso, ¿no? Para poder actuar antes de que pase lo peor. Cuando una persona aquí observa con atención cómo se realizan las tareas en el lugar de trabajo, no puede ver aquellos detalles que no se pueden ver desde una oficina, ¿no? Por ejemplo, aquí en una planta donde se trabaja con materiales peligrosos, puede notarse que un trabajador pues está expuesto a esos riesgos, ¿no? Porque justamente ahí el supervisor está dando esa observación directa. También es común ver aquí que los trabajadores pues no se coloquen bien los EPPs, ¿no? No cumplan con los procedimientos que se les indica. Y gracias también a esta observación, pues se puede evitar que vuelva a ocurrir. La observación también ayuda aquí a detectar esas cosas pequeñas que después se convierten en accidentes grandes, ¿no? Además, también cuando un supervisor se toma el tiempo de poder observar y conversar también con los trabajadores, está enviando un mensaje claro, ¿no? Que la seguridad importa. El trabajador aquí ya se siente cuidado también, se siente valorado y eso cambia la forma en la que actúa. Otro beneficio es que la observación no solo corrige lo malo, no solo corrige los errores, también refuerza lo bueno. Cuando alguien hace algo bien, ¿no? Eh, y se lo dice, pues también lo seguirá haciendo con más compromiso. Un simple buen trabajo, ¿no? Que le puedan mencionar ahí cuando hace bien sus actividades, entonces tiene más efecto que una sanción. Entonces eso crea confianza, mejora el ambiente y hace que todos estén más atentos a cada detalle que pueda afectar su salud o la de sus compañeros. Por eso aquí la observación preventiva es clave, ¿no? Ayuda a lo que es prevenir, no solo a reaccionar, crea una cultura donde todos pues se sientan parte del cuidado, donde también no se espera que pase algo para poder recién actuar, ¿no? Y eso al final, como sabemos, también es importante porque salva vidas, ¿no? Reduce los costos quizás asociados a sanciones, los costos asociados a los accidentes, que no son nada beneficiosos para la empresa. Bien, tenemos aquí la diferencia entre observar y fiscalizar, que lo mencionamos en la parte inicial, que son dos enfoques distintos, ¿no? No es lo mismo observar que fiscalizar. Hay que tener eso en cuenta. Aunque ambas acciones, ¿no? Tanto el observar como fiscalizar, se hacen en el campo, en el área de trabajo, sus intenciones y efectos son muy distintos. Cuando aquí una persona fiscaliza, su objetivo principal es buscar lo que está mal, ¿no? ¿Cuáles son esos errores? Va, digamos, con una lista, con un enfoque controlador, ¿no? Y muchas veces con una intención de poder señalar los errores o culpar al trabajador, que esto genera incomodidad, genera tensión o incluso miedo. Aquí los trabajadores dejan de actuar pues con naturalidad también y empiezan a cuidarse del jefe, ¿no? De los supervisores, en lugar de poder cuidarse del peligro. En algunas empresas, por ejemplo, cuando llega una persona de fiscalización, ¿no? Por así decirlo, que cuente con su chaleco de otro color, ¿no? O cuente o tiene esa postura no confiable, entonces los trabajadores también cambian su comportamiento, ¿no? Solo porque saben que van a ser evaluados. Evaluados, pero desde un enfoque fiscalizador, ¿no? Esto genera entonces una cultura de seguridad real, es solo una reacción momentánea a ese control que es fiscalizar. Por otro lado, tenemos el observar, que es acercarse, pero acercarse con otro propósito, ¿no? No solo busca aquí culpar al trabajador ni tampoco sancionar. Al contrario, aquí se busca acompañar, entender, detectar cuáles son esas oportunidades para mejorar y reforzar lo que ya se hace bien dentro de la organización, ¿no? Entonces es una mirada
más respetuosa, ¿no? Con los trabajadores, que cuando alguien observa, también escucha, ¿no? Puede escuchar a los trabajadores, preguntar con calma cuáles son sus inquietudes, cuáles son los riesgos que están expuestos o qué es lo que podrían mejorar y conversa con el trabajador. Entonces, aquí en las empresas, por ejemplo, ¿no? Los supervisores que empiecen ya a tener un enfoque más de observar y no de fiscalizar, notan que aquí las herramientas son incómodas para los trabajadores, ¿no? Que las maquinarias, digamos, están sin mantenimiento y aquí inmediatamente busca una solución, busca propuestas de mejora y no solo culpar o encontrar los errores, sino busca aprender de ellos y proteger mejor a los trabajadores, ¿no? Que es lo más importante. Además, aquí cuando se observa, el trabajador se siente escuchado, ¿no? Puede explicar por qué hace algo de cierta forma o por qué no lo hace de la otra manera. En cambio, cuando se fiscaliza, muchas veces no hay ese espacio de diálogo, ¿no? Se nota lo que es la falta y se impone una consecuencia, que eso cierra la comunicación entre la persona que fiscaliza y el trabajador, ¿no? Entonces crea esa distancia y no cambia la conducta a largo plazo. Entonces, aquí observar, en conclusión, pues construye confianza. eh, en cambio, fiscalizar impone autoridad, ¿no? La observación preventiva aquí busca cuidar a los trabajadores. Por eso, en las estrategias de seguridad modernas en la actualidad se promueven esta figura, ¿no? Este enfoque que es el de observar y no fiscalizar, ¿no? Porque al final lo que más cambia las conductas es el respeto, la empatía y el compromiso mutuo. Bien, tenemos aquí los beneficios de la observación directa sin tecnología. Hemos hablado de la importancia de la observación. Ahora vamos a ver estos beneficios pero teniendo otro contexto, ¿no? Sin la utilización de la tecnología. Como hemos mencionado, hoy en día, pues muchas empresas están llenas de sistemas digitales, de dispositivos electrónicos, ¿no? Como las tablets, aplicaciones, celulares, sensores también, parte de ello, inteligencia artificial y muchas tecnologías. Pero aquí eso no reemplaza el valor de estar presente, ¿no? De poder mirar con los propios ojos y de poder conversar con los trabajadores. Cuando alguien aquí entra a una zona de trabajo, pues sin el celular, sin tablet, sin dispositivo electrónico, pues está más conectado con lo que realmente ocurre en ese espacio de trabajo, ¿no? Presta más atención, se da cuenta de los gestos, digamos, de los trabajadores, ¿no? Si es que están bien, si es que están mal, también de los sonidos del lugar, en sí del ambiente, ¿no? Por ejemplo, aquí un supervisor que, que observa, ¿no? Que hace esa observación directa en el campo por el área, puede notar que, digamos, una maquinaria hace un ruido extraño, ¿no? Que normalmente no debería de sonar ello. Entonces, aquí los trabajadores también se dan cuenta de ello. Y eso se ve ya dentro de esta observación directa. Además, cuando se realiza sin la utilización de tecnología de por medio, se abre también ese espacio para la conversación natural, ¿no? Entre la persona que hace esa observación con el trabajador, ¿no? Eh, aquí el trabajador se siente pues más tranquilo cuando la persona que observa lo mira a los ojos, ¿no? Que es parte importante para transmitir esa confianza y también le habla con calma. Aquí en empresas, por ejemplo, de algunos sectores, aplicando esta técnica de la observación directa, descubren que cuando los supervisores dejan estos dispositivos electrónicos y salen solo con una libreta de papel, ¿no? Con una libreta física, que normalmente años atrás se hacía de esa forma, se descubre aquí que pues los trabajadores empiezan
hablar más, ¿no? Comentan sus problemas, también dan esas sugerencias y situaciones que normalmente no se reportaban cuando el que observaba utilizaba pues una tablet, digamos, para hacer sus registros y solamente estaba concentrado en ello, ¿no? Otro beneficio es que no hay una distracción, ¿no? Cuando alguien observa, pues con una tablet, con un celular, muchas veces está más concentrado en poder llenar ese formato que en mirar lo que realmente está pasando dentro del área de trabajo, ¿no? Incluso hay casos también donde, pues, se finge estar observando solo para tomar una foto y salir del paso. En cambio, la observación directa, ¿no? Sin estos dispositivos electrónicos, con los cinco sentidos, le permite notar algunos comportamientos, ¿no? Gestos, digamos, de cansancio, también rutinas mal aprendidas o formas de hacer las cosas que no sigan el procedimiento. También hay que decir aquí que en algunos lugares, pues la tecnología simplemente no se puede usar, ¿no? Por ejemplo, en zonas donde hay riesgo de explosión, como en ciertas áreas mineras o con gases inflamables. En este caso, pues no se pueden ingresar con estos dispositivos electrónicos por seguridad, ¿no? Ahí ya la observación manual, es la única forma, segura de poder hacer el trabajo. Finalmente, hay algo muy valioso también que es la presencia humana que fortalece la cultura de seguridad, ¿no? Ver al supervisor o al jefe directo en el campo, en el área de trabajo y observando con respeto, ¿no? Haciendo esa observación directa, también preguntando y reconociendo lo que está bien, entonces genera esa confianza. Hace que la seguridad, pues, sea esa forma de trabajar conjuntamente, ¿no? Y eso al final vale más que cualquier dispositivo electrónico. ¿Bien? Tenemos aquí las limitaciones del uso de la tecnología en campo, aunque pues muchos a veces pensamos que llevar un celular, una tablet o una cámara nos va a facilitar el trabajo. Hay situaciones en las que eso puede ser riesgoso también. Por ejemplo, en las zonas ATEX, ¿no? En donde estas zonas hay presencia de gases inflamables o polvos que pueden explotar, no se pueden o no se permiten aquí el ingreso de dispositivos electrónicos comunes, ¿no? Un celular encendido, una tablet o incluso una cámara pues mal protegida puede generar una chispa, ¿no? Aunque no es en gran medida, pero esa chispa en un ambiente así puede causar una explosión. Por eso en empresas que trabajan con combustibles, pinturas o químicos, está totalmente prohibido usar esta tecnología, ¿no? Que no está certificada para este tipo de zonas. También ocurre en las plantas eléctricas, ¿no? O en las subestaciones, donde hay alta tensión. Ahí el solo hecho de tener un aparato metálico, eléctrico, electrónico, puede ser también peligroso, ¿no? Hay riesgo de descargas, también incluso accidentes por contacto indirecto. Entonces, en esos lugares, muchas veces la forma segura de poder hacer esa observación es con una libreta o con una ficha física, ¿no? Utilizando un lápiz y un papel. Además, aquí también la tecnología nos está mencionando que puede fallar, ¿no? Otro problema es que usar pantallas que puede crear una barrera entre el trabajador y su espacio de observación, ¿no? Muchas veces aquí el observador pues está concentrado en poder rellenar ese formato digital o en sacar una foto, ¿no? Que en sí ya pierde ese contacto con el trabajador de poder mirarle a los ojos, ¿no? No hay ese diálogo, no hay esa conversación y aquí el trabajador se siente que pues no le está prestando atención y solo está registrando, solo está fiscalizando, ¿no? Que eso también rompe la confianza. También se ha visto aquí que cuando se enfoca la mirada pues en la pantalla, viendo el celular, viendo la tablet, se pierden detalles importantes, ¿no? Entonces aquí una herramienta mal usada, una postura incorrecta, al momento de estar agachado y estar eh, con la tablet, el celular. También en este caso, pues la tecnología registra datos, ¿no? Pero no interpreta en sí el ambiente ni el comportamiento.
Por eso es importante aquí realizar estas observaciones directas, pero sin el uso de las tecnologías, dispositivos electrónicos. Por esas razones que hemos mencionado, es importante aquí reconocer que la tecnología es una herramienta, ¿no? Pero no reemplaza la observación directa que se pueda realizar. En muchos campos, simplemente no se pueden usar por seguridad, ¿no? Como hemos mencionado, o por las condiciones del lugar. Y en esos casos, la libreta física, los apuntes, las hojas, ¿no? Impresas, el diálogo y la atención siguen siendo las mejores herramientas para poder cuidar al trabajador. Bien, tenemos aquí el valor del contacto humano y también la observación consciente, ¿no? Observar de manera consciente, con atención real y con presencia física, marca esa diferencia en la prevención de riesgo, ¿no? Cuando una persona pues observa desde cerca, observa en el área de trabajo sin distracciones, conectándose con el trabajador, ¿no? Creando ese vínculo, pues es mirar más allá, ¿no? Cómo se siente, eh, cómo se mueve el trabajador, cómo realiza sus actividades, ¿no? Si hay preocupación en su rostro, si hay algunos gestos de malestares, ¿no? Si algo le incomoda. Entonces, eso es lo que se percibe estando presente con atención. Por ejemplo, aquí en las empresas, un supervisor podría estar acostumbrado a pasar por el área de procesamiento varias veces al día, pero no llevar ningún equipo, ¿no? Solo con su libreta, libreta física, libreta de apuntes, y su dispositivo para conversar, ¿no? Un día notó entonces que una trabajadora quizás puede notar, ¿no? Que estaba haciendo las tareas más lentamente, no dijo nada al inicio, pero con el solo hecho de poder observar directamente y observar con calma, podría notar ello, ¿no? Acercarse quizás a la trabajadora, preguntarle si todo estaba bien, si es que hay algo que pueda ayudar. Este tipo de observación, que se hace con respeto, cercanía y atención, transmite también un mensaje claro, ¿no? Y cuando el trabajador aquí se siente cuidado, responde también con más compromiso. Otro ejemplo que podríamos mencionar aquí, parte de la importancia, ¿no? De ese valor del contacto humano y la observación consciente, se da en las empresas industriales, empresas mineras, empresas constructoras, ¿no? Donde hay muchas personas que hacen tareas repetitivas, ¿no? Al poder observar desde cerca, se puede notar entonces cuando alguien está perdiendo esa concentración, cuando hay señales de fatiga o incluso incomodidad emocional. Y una conversación aquí breve puede ayudar a poder prevenir esos errores, lesiones por movimientos repetitivos o incluso situaciones de estrés. Además, el contacto humano permite también reforzar lo que se está haciendo bien en el momento justo, ¿no? Por ejemplo, si un trabajador está usando correctamente una herramienta o está haciendo una maniobra con cuidado, entonces decirle muy bien, eso es lo correcto, tiene ese impacto directo, ¿no? Y este reconocimiento es parte de una palabra, digamos, sencilla, ¿no? Que en el momento preciso que se pueda mencionar va a fortalecer esa conducta segura. Bien, una cultura preventiva es parte de una forma de cuidar, ¿no? Una costumbre que pues se ve en lo que se hace en las personas. Por ello tenemos aquí el fomento de la cultura preventiva directa y una cultura activa. Bien, cuando la prevención se vive de una forma directa, aquí los trabajadores pues dejan de pensar, ¿no? Que es algo externo o que solo le toca al área de seguridad. Entonces empiezan ya a sentir parte ahí de su mismo trabajo, ¿no? Cuidarse. Por eso aquí la observación en campo de forma directa, sin utilizar dispositivos electrónicos, refuerza, ¿no? Ese mensaje con una mirada, un enfoque más correcto. Entonces, aquí todos son parte del cuidado. También es importante aquí el papel del liderazgo.
¿no? Cuando los jefes, los supervisores o los encargados del área van al área de trabajo, van al campo, aquí pues se observa con respeto y dan el ejemplo. El trabajador se va a sentir escuchado, ¿no? Va a entender que la seguridad no es solo parte de ello, sino que la seguridad también es importante para los supervisores, para la organización en general. Además, aquí la cultura preventiva activa promueve acciones correctas, ¿no? Entonces, aquí una cultura preventiva directa y activa se construye justamente observando, corrigiendo lo que se está haciendo mal, reconociendo también lo que se está haciendo bien y actuando en el momento. Ok, ahora vamos a pasar a ver aquí las herramientas analógicas para la prevención, observación preventiva, ¿no? La herramienta que tenemos aquí es los checklists impresos, ¿no? Que es parte de una hoja, pues con una serie de puntos que ayudan aquí a no olvidar nada importante al momento de observar. Estos checklists básicamente son como o sirven como una guía, ¿no? No es para rellenar o llenar por llenar. Aquí es para poder apoyar ese enfoque de una mirada directa, ¿no? Al trabajador. Aquí se marca lo que se ve, ¿no? Si hay algo que se está haciendo mal, pues eso se registra. Si está haciéndose algo bien, entonces eso también se registra. Existen aquí tres tipos principales de estos checklists, ¿no? Que se usan según el lugar o también el objetivo de la observación. El primero que podemos ver ahí están los checklists generales. Estos checklists se pueden usar en cualquier área de la empresa, ¿no? Sin importar cuál es el tipo de trabajo. También incluyen aquí puntos básicos como el uso correcto de los equipos de protección personal, el orden, la limpieza, señalización, accesos libres, presencia de materiales peligrosos, evacuación, ¿no? Y todos estos temas generales. Luego están los checklists por área y estos se preparan pensando en los riesgos específicos de cada zona, ¿no? Lo que se observa en el área de almacén, pues no es igual lo que se observa en el área de producción, en el área de mantenimiento, ¿no? Entonces es importante aquí destinar cada uno de estos checklists. Finalmente están los checklists por tarea crítica, que estas son más detallados y también se enfocan en actividades que, si se hacen mal, pueden causar un accidente grave o afectar la salud del trabajador, ¿no? Por ejemplo, tareas como trabajar en altura, que son trabajos de alto riesgo, también el manejo de sustancias químicas o los espacios confinados, ¿no? Entonces, en estos casos, y el checklist incluye otros puntos adicionales como el permiso de trabajo autorizado, el uso del arnés, ¿no? Para el trabajo en altura, también la supervisión presente, ventilación adecuada para los espacios confinados, quizás, ¿no? Entre otros puntos que se agregan a este checklist por tarea crítica. Usar entonces tanto el checklist general por área y por tarea crítica es una forma de poder observar con atención. Permite que pues no se pase por alto lo importante y que se tenga un registro claro de lo que se está observando en ese momento. También permite hacer seguimiento aquí, ver lo que se repite, qué se ha corregido y qué sigue pendiente. ¿No? Entonces aquí los checklists de manera física, checklists impresos, son aliados en la prevención. Ayudan a poder ordenar esa observación, también facilitan la comunicación con los trabajadores, que es muy importante ello, y permiten actuar con rapidez frente a lo que se está detectando en ese momento.
Otra herramienta muy útil para poder observar en campo son las fichas de observación manual, ¿no? A diferencia de los checklists, que es una lista de verificación con ítems ya predefinidos, ¿no? La ficha permite aquí registrar con más detalle lo que se está viendo, lo que se está observando, lo que se escucha y lo que se conversa mientras una tarea se está realizando. Entonces, este tipo de fichas son como unas libretas, unos diarios de campo, ¿no? Se llenan a mano en el momento y suelen tener algunos espacios abiertos para poder escribir lo que realmente está pasando en esa área. Entonces se colocan la fecha, se coloca el nombre del área, también la tarea que está observándose, el nombre del trabajador si es que es necesario y sobre todo aquí lo que se observa, ¿no? Como los comportamientos seguros, las condiciones del entorno, si tiene buena iluminación, si el ruido está en un nivel permisible. También aquí observar parte de lo que si el trabajador utiliza o no utiliza sus EPPs. Estas fichas también permiten anotar reacciones y comentarios del trabajador, ¿no? Si durante la observación directa alguien le explica por qué hace algo de esa manera, entonces eso también se puede incluir en estas fichas de observación manual. Por ejemplo, ¿no? Aquí el operario puede comentar que la información es muy valiosa porque permite entender no solo lo que hace, sino cómo y por qué se hace, ¿no? Es importante también anotarlo esa idea. Otro punto fuerte es que fomentan el diálogo directo, ¿no? Al llenar esta ficha de observación manual, el observador aquí no solo se queda anotando, sino puede conversar, puede hacer preguntas abiertas y en ese mismo momento corregir o reconocer una conducta, ¿no? Que es aquí entonces una herramienta importante para poder ver qué riesgos están presentes en el área de trabajo, cuáles son los comportamientos de los trabajadores, cuáles son esas conductas, qué es lo que hace falta para proteger de una mejor manera. Tenemos aquí también los formularios físicos de reporte inmediato, ¿no? Son como formatos que se colocan en puntos visibles de las áreas de trabajo para que cualquier persona pueda reportar algo que ve y que considera peligroso, ¿no? De hecho, deben de ser fáciles de usar este tipo de formularios, incluso para una persona que no tenga formación técnica en prevención, ¿no? Por eso estos formularios incluyen datos básicos, quién reporta, en qué lugar se encuentra, qué observó y qué acción se sugiere o se tomó en el momento, ¿no? Algunos incluso también permiten marcar con una cruz, una X, si es que se trata de un acto inseguro, una condición peligrosa o una buena práctica. Otra ventaja es que este tipo de formularios también invita a todos a participar, ¿no? No solo al personal de seguridad, sino también a cualquier operador, a cualquier técnico, ayudante que pues puede escribir algo que vio sin necesidad de poder pedir permiso, ¿no? Eso hace que la seguridad se vuelva parte del trabajo colectivo. También tiene una función aquí educativa cuando el trabajador pues escribe lo que observa empieza a desarrollar también su capacidad de poder identificar los riesgos, ¿no? Aprende a ponerle nombre a lo que antes solo sentía como peligroso porque en ese momento solo se registra. Por ejemplo, aquí podríamos mencionar parte de ello para que se entienda un poco mejor. Un operario, ¿no? Puede reportar que una maquinaria hacía ruido extraño, ¿no? No era, digamos, parte de técnica, o no sabía qué es lo que estaba pasando, pero solamente con la señal de que mencionó que sonaba un ruido extraño, entonces ahí permite, ¿no? Poder evitar estos accidentes y realizar el mantenimiento adecuado a esta máquina. Por eso estos formularios físicos de reporte inmediato te ayudan a actuar rápido, ¿no? No se necesita una
un dispositivo electrónico ni una aplicación, solo hace falta aquí tener disponibles estos formularios físicos. Otra herramienta que promueve también la participación de todos en la prevención son las tarjetas de detección de condiciones inseguras o actos inseguros, ¿no? Son materiales pequeños, son fáciles de usar también, que se pueden entregar a los trabajadores para que puedan anotar cualquier situación riesgosa que vean en su día a día. Estas tarjetas pueden tener el tamaño de una hoja media o incluso ser como unas pequeñas paletas, ¿no? Lo importante aquí es que estén disponibles, también que tengan instrucciones claras y que cualquier persona, cualquier trabajador pueda usarlas sin miedo. Aquí su contenido es simple, ¿no? El lugar de observación, descripción del problema y en algunos casos también se puede corregir en el momento. Entonces hay dos tipos aquí de observación que se suelen registrar con estas tarjetas, ¿no? Primero, las condiciones inseguras o condiciones subestándar, que son cosas del entorno, por ejemplo, un cable expuesto, un pasillo con objetos tirados, una escalera sin señalización, ¿no? Entonces, también se puede registrar los actos inseguros, actos subestándar, que son ya acciones que los mismos trabajadores realizan, ¿no? Como no usar el EPP adecuado, correr en una zona de riesgo, usar mal una herramienta o levantar peso sin ayuda. En aquí parte de ello en las plantas industriales se pueden entregar estas tarjetas a los operarios de producción, ¿no? Y también a a las áreas de mantenimiento, que durante el mes se pueden recoger estas tarjetas y ver cuáles han sido las cantidades, ¿no? Algunas pueden decir quizás que el extintor no estaba en el lugar, eh, se abrió la puerta del tablero sin guantes, ¿no? Si es que está en contacto con riesgo eléctrico, entonces cada uno de estos mensajes que se registran en estas tarjetas, tanto de condiciones inseguras y actos inseguros, va a permitir también ser una, una herramienta importante, una herramienta de ayuda para poder realizar estas observaciones directas sin la necesidad, obviamente, de poder usar estos dispositivos electrónicos que hemos mencionado como los celulares, las tablets. Otro ejemplo se da en empresas de construcción que también, pues, donde estas tarjetas se colocan junto al control de ingreso, ¿no? Para que al terminar el turno se puedan depositar en una caja y al día siguiente un encargado pues las puede revisar y comentar también cuáles son los casos más frecuentes o los casos más peligrosos en la charla de inicio, ¿no? Si hubo una acción insegura, pues no se castiga, sino se podría analizar en grupo, en equipo y ser parte de una buena práctica, ¿no? Reconocerlo públicamente. Estas tarjetas también ayudan aquí a reforzar lo que es la cultura de autocuidado y del cuidado entre compañeros, ¿no? Si un trabajador ve que su compañero, que su colega está haciendo algo riesgoso, puede anotarlo aquí en estas tarjetas, pero con respeto, no en sí para acusarlo, sino para que se corrija y se evite un accidente. Lo importante es que se genere esa confianza, que se sepa que estas tarjetas son para cuidar también. Además, sirve como registro. Aquí se pueden agrupar por tipo de riesgo, ¿no? También por tipo de área o por frecuencia que se presenta y así el equipo de seguridad puede ver cuáles son esos problemas que se repiten y dónde necesita reforzar quizás la capacitación o hacer mejoras en las condiciones del lugar. Bien, para ello tenemos aquí el método STOP del Safety Training Observation Program, que es un método que ha sido muy usado en empresas de todo tipo para poder, en este caso, prevenir accidentes, pero de forma más práctica y cercana, ¿no? Este método se basa en sí en dos cosas principales. Uno, mirar con atención lo que pasa en el campo, ¿no? Directamente en el área de trabajo. Y el otro, hablar con las personas de manera respetuosa, ¿no? En este caso, cuando nos dirigimos a personas, estamos hablando de los trabajadores.
Sí es un enfoque simple, ¿no? Que busca reforzar los comportamientos tanto seguros como corregir los riesgos en el momento. El funcionamiento de este método STOP tiene pasos muy concretos que podríamos mencionar aquí primero. Se observa una tarea mientras se está realizando, ¿no? Por ejemplo, si alguien está soldando una estructura metálica, entonces aquí el observador se coloca en un lugar seguro, se coloca también sus EPPs, que es muy importante, y prestar atención a todos los detalles de esa actividad, ¿no? Como las posturas, uso inadecuado de los EPPs, orden del área, ¿no? La forma de trabajar en sí, ¿no? No interrumpe, sino aquí solo observa. Luego, cuando ya hay un momento adecuado, como una pausa o el término de la tarea, se puede hacer un espacio para poder conversar con la persona que fue observada, ¿no? Y esa conversación es importante también del método STOP. Esta forma de actuar, ¿no? Refuerza lo bueno y corrige lo que se está haciendo mal y sin crear miedo por parte del trabajador. Otra parte importante que podríamos mencionar de este método es que no solo observa condiciones físicas, sino también observa las actitudes, observa las costumbres, observa cómo se siente emocionalmente el trabajador. Por ejemplo, ¿no? Si alguien trabaja apurado o distraído, eso también se registra en esta observación, porque estas conductas, si es que no se corrigen a tiempo, también pueden llevar a un accidente. Además, en este tipo de método stop no es exclusivo solo del área de seguridad, ¿no? Cualquier líder, cualquier jefe de turno o incluso trabajador capacitado puede aplicar este método, ¿no? Eso hace que todos participen de forma activa en la prevención. Bien, ¿cómo podemos aplicar este método stop? Pero sin depender de ningún aparato electrónico, ¿no? En muchas empresas, pues hay lugares donde, como hemos mencionado, no se pueden usar un celular o una tablet, ya sea por temas de seguridad o por falta de señal o porque el entorno en sí lo impide. eh, pero eso no significa, ¿no? Que no se puede hacer una buena observación preventiva. Todo lo contrario, aquí el método STOP que hemos ido mencionando se adapta perfectamente a ese trabajo con herramientas sencillas como una libreta o un lapicero, ¿no? Que sirve para anotar. Y para aplicar este método STOP en el campo, en el área de trabajo, lo primero es que la persona que va a observar esté presente, sin distracciones y enfocada solo en observar, en mirar. Esto no principalmente para ir a sacar fotos, sino a revisar lo que se está haciendo bien, lo que se está haciendo mal, qué se puede hacer mejor. Por ejemplo, si un trabajador aquí está operando pues una maquinaria, el observador se puede quedar a cierta distancia segura y observar cómo es que inicia la tarea, cómo realiza sus actividades, cómo se mueve, ¿no? Si usa el equipo de protección personal o si no usa, si el área está ordenada, si hay señales claras o si sigue el procedimiento correcto. Entonces aquí, en lugar de estar anotando todo el momento con un equipo digital, un dispositivo electrónico, pues aquí usa una ficha impresa, una libreta de apuntes que anota lo más relevante, ¿no? Como se inicia la actividad contemplando todos los CPPs, ¿no? Todo lo que se observa, pues ahí se anota. Después de observar viene lo más importante, que es la conversación también directa. Este paso es clave, ¿no? En vez de dar órdenes o hacer reclamos, aquí se puede hablar con respeto, ¿no? Por ejemplo, saludar al trabajador, indicarle qué es lo que observó que estaba haciendo bien o qué es lo que observó que estaba haciendo mal, ¿no? Entonces, todo ello, lo que he observado, se le puede comentar ahí al trabajador y el trabajador también puede comentar
¿Por qué es que hace de esta forma? Que es parte entonces importante para poder buscar las alternativas de solución. Este método también funciona muy bien porque no necesita equipos, ¿no? Electrónicos, dispositivos electrónicos, sino una buena comunicación. Una vez terminada la observación y también la comunicación, la conversación directa con el trabajador, el último paso es poder registrar lo que se ha observado en un formato sencillo, ¿no? Que pueda ser llenado al poder regresar a la oficina o también ser llenado al momento, ¿no? Para que puedas tener esa consistencia. Entonces aquí el método STOP, el Safety Training Observation Program, se puede aplicar perfectamente sin la utilización de estos dispositivos electrónicos, ¿no? Solo se necesita aquí estar presente, tener ese compromiso, observar con atención qué es lo que se está haciendo bien, qué es lo que se está haciendo mal en sí, cómo es que realiza sus actividades el trabajador, conversar también con respeto y registrar lo necesario. Tenemos aquí las ventajas del método STOP en los sectores operativos y una de las más importantes es que el método se adapta fácilmente a diferentes tareas y tipos de trabajo, ¿no? No importa eh, si el trabajo en este caso es cortar madera o si el trabajo es cargar materiales, operar maquinaria o hacer mantenimiento. Que el método STOP sirve para cada uno de estos casos, ¿no? Porque no depende del tipo de tarea, sino de cómo se observa y cómo se da esa conversación con el trabajador. Otra ventaja es que se puede aplicar sin interrumpir el trabajo, ¿no? A diferencia de una auditoría o una inspección formal que a veces paraliza todo para poder revisar, el método STOP permite que el trabajador continúe mientras el observador mira con atención desde un lugar seguro, ¿no? Eso reduce también esa tensión y no afecta la productividad. Además, este método también permite corregir en el momento, ¿no? Sin necesidad de poder esperar a enviar un informe o ni esperar a que el área lo revise. Si se ve una conducta peligrosa o un riesgo, se puede hablar de inmediato, ¿no? Esa corrección rápida evita también accidentes antes de que ocurra. Otro punto clave que podemos mencionar aquí es que mejora la relación entre los trabajadores y el supervisor, ¿no? Cuando el observador no llega a fiscalizar ni a imponer, sino llega a poder escuchar y conversar, entonces los trabajadores aquí se sienten más abiertos y con más confianza para hablar. Y finalmente, este método fomenta una cultura donde todos observan y se cuidan entre todos. No solo el jefe, sino cuando se aplica bien, el método STOP se convierte en una herramienta compartida, ¿no? Entonces aquí tiene muchas ventajas en sí en sectores operativos, ¿no? Es práctico, se adapta a cada sector, no, no se interrumpe, permite actuar rápido y sobre todo aquí se convierte en la prevención en algo diario, en el día a día. Ahora, ¿cómo aplicar una observación preventiva efectiva, pero sin la tecnología? Tenemos aquí antes de la observación, ¿no? Que es la planificación. Lo primero es definir qué se va a observar, ¿no? No es lo mismo mirar pues una tarea crítica como trabajar en altura que una tarea rutinaria como ordenar materiales en un almacén. Hay que elegir cuál es esa actividad que sea importante por su nivel de riesgo o por su frecuencia con la que se realiza. Luego se define cuándo es el mejor momento para poder observar, ¿no? No tiene sentido pues ir al área de trabajo cuando la actividad ya terminó o cuando el personal aún no ha comenzado. Lo ideal aquí es estar presente cuando la tarea está en pleno desarrollo, ¿no? Pero sin interferir en las actividades. También es importante tener aquí el formato listo. Si no se va a usar dispositivos electrónicos, ni tablets, ni celulares, hay que llevar un formato impreso o una libreta para hacer los apuntes, ¿no? Puede ser un checklist que ya está predefinido si se quiere verificar
puntos específicos o una ficha de observación que también lo hemos mencionado si se desea anotar libremente lo que se observa. Lo importante aquí es que sea claro, sea práctico y fácil de usar en el campo. Otro paso previo importante es conocer el trabajo que se va a observar, ¿no? No se necesita en sí ser experto o dominar el tema, pero sí tener información básica. Por ejemplo, saber cuáles son los riesgos principales de tal tarea, de tal actividad, qué medidas de prevención deberían aplicarse y qué equipo de protección personal es obligatorio para poder realizar estas actividades. Entonces, esto se puede revisar en un procedimiento simple o con ayuda del personal de seguridad. Por último, es útil aquí avisar al jefe de área o al responsable de turno, ¿no? Esto no solo es pues una muestra de respeto, sino que también facilita el ingreso del área, ¿no? Aclara dudas y evita malentendidos. Entonces aquí la observación preventiva con una buena planificación ayuda a elegir la tarea correcta, ¿no? Llegar en el momento adecuado, llevar el formato físico y tener esa claridad sobre lo que se quiere observar. Son parte de los pasos claves para que la observación sea útil y ayude realmente a prevenir accidentes. Tenemos aquí también durante la observación, cómo es que se tiene que tener aquí la actitud y la comunicación. Una vez que la persona ya está en campo y ha comenzado la observación, lo más importante no es lo que se ve, no es lo que se observa, sino cómo es que se realiza, ¿no? ¿Cuál es esa actitud que debe de tener el observador y de cómo comunicarse con quienes están trabajando para que la observación sea pues realmente útil y bien recibida? En primer lugar, aquí la actitud del observador no debe de parecer una figura de autoridad que va a ir a buscar solo soluciones. Tiene que mostrarse cercano, tiene que mostrarse respetuoso y con esa disposición a aprender también. Si entra con un gesto pues serio, ¿no? Los trabajadores también se tensan. En cambio, si llega aquí el observador saludándose con una postura abierta y sin juzgar, entonces aquí el ambiente también cambia, ¿no? Cambia para bien. Durante la observación, aquí el observador debe de estar totalmente presente, ¿no? Nada de conversar por celular, ni llenar el papel, pues, o el formato, mientras el trabajador está hablando, ¿no? O mientras el trabajador está haciendo sus actividades. Aquí es importante observar en todo momento. Cuando termina la actividad o hay un momento oportuno, se inicia la conversación. Aquí es donde pues ya entra el uso de las preguntas abiertas, ¿no? Estas preguntas van a ayudar a entender cuáles son esas razones detrás de cada acción que pueda tomar el trabajador. Muchas veces pues muestran vacíos en la capacitación o malas costumbres que se han normalizado ahí en la organización. Y mientras se conversa, aquí el observador tiene que tener una actitud de escucha, ¿no? De una escucha activa, que es importante, que esto significa mirar a la persona, mirar al trabajador, no interrumpirlo, no asumir que ya se sabe la respuesta, ¿no? A veces el trabajador pues da señales de incomodidad o miedo y el observador debe estar atento a cada una de estas señales. Si una persona empieza a justificarse mucho, quizás tiene miedo de ser sancionada, ¿no? En ese caso, hay que aclarar que el objetivo pues no es castigar, no es juzgar, sino mejorar los puntos. Finalmente, durante la observación también se valora el lenguaje corporal y las costumbres del lugar, ¿no? Si todos hacen lo mismo, incluso si está mal, hay una costumbre peligrosa, ¿no? Si alguien mira nervioso antes de hacer una maniobra, puede estar consciente del riesgo, pero no tener otra opción. Aquí observar, eso requiere atención y sensibilidad, no solo en los conocimientos técnicos.
Una vez terminada la observación en campo, el trabajo pues no termina ahí, ¿no? Lo que se hace después es tan importante como la mirada previa que hemos mencionado y la conversación, ¿no? Aquí se explica cómo se va a realizar el registro, la devolución al trabajador y la firma, ¿no? Que son pasos claves para poder cerrar también esta observación preventiva de una manera más responsable. El primer paso es registrar lo que se ha observado, ¿no? Y hacerlo de inmediato en el mismo campo si es que es posible o justo después cuando la información aún esté allí. Luego viene un momento clave que es la devolución al trabajador, es decir, hablar con él después de registrar. No se trata solo de leerle lo que escribió como si fuera pues un informe, sino tratar de reunir, resumir de forma sencilla lo que se vio y destacar las cosas más importantes, ¿no? Lo que se valora de su trabajo y lo que se puede mejorar. Luego también aquí, parte de ello, está realizar el seguimiento, ¿no? Reforzar el aprendizaje y generar ese compromiso para el trabajador y guardar el registro como parte del control interno de seguridad. Tenemos aquí también la derivación para acciones correctivas si es que es necesario, ¿no? Si se detecta pues un riesgo que no puede resolverse en el momento exacto, debe de derivarse, ¿no? Aquí el observador informa al área responsable, ya sea área de mantenimiento, si es que la maquinaria pues está en mal estado, también la logística, la supervisión y las otras áreas. Se registra también ha sido el riesgo y la acción solicitada en un formato físico. eh, Permite aquí ese seguimiento para poder asegurar que el problema se atienda y garantiza que la observación pues no solo se quede como una anotación, ¿no? Sino que sea parte fundamental para realizar estas mejoras. Para finalizar, tenemos aquí algunas recomendaciones para mejorar la efectividad. Para que aquí la observación preventiva realmente funcione y no se vuelva pues una rutina vacía, hay que aplicar ciertas recomendaciones que estamos mirando ahí que la hacen mucho más efectiva, ¿no? Sobre todo cuando se hace sin el apoyo de las tecnologías, sin los dispositivos electrónicos. Lo primero es que la observación debe de ser frecuente, ¿no? No hay que esperar a que ocurra un incidente, un accidente, una enfermedad ocupacional o que venga una auditoría, inspección, sino hay que observar como parte de una rutina diaria. También es clave involucrar a diferentes áreas y personas, ¿no? No solo debe de observar el jefe de seguridad, aquí puede hacerlo un jefe de mantenimiento, un operario con experiencia o un líder de línea. Mientras más personas participen a esta observación directa, eh, más enfoques, más miradas se suman y mayor es el compromiso colectivo. Otra recomendación es usar formatos simples y accesibles, ¿no? Si el formato es muy técnico o tiene demasiados campos, pues los trabajadores también lo evitan. Pero si en cambio es fácil de llenar, incluso contiene preguntas básicas, qué es lo que se vio, qué se hizo, qué se puede mejorar, aquí la persona lo completa sin dificultad. Además, debe de haber también retroalimentación y seguimiento. Si se observa algo y se conversa, pero luego no se vuelve a tocar el tema, entonces el trabajador siente que esa observación no ha valido la pena. Pero en cambio, si se le informa que su reconocimiento fue atendida, que su recomendación fue atendida o que su buena práctica también fue compartida en una reunión, entonces se está fortaleciendo ahí la cultura de prevención. Una recomendación que a veces se olvida es que lo más importante no es el formato, sino es la actitud. Una persona que observa con respeto, escucha con calma al trabajador cada idea que comparte y se interesa sinceramente por el bienestar de los demás, eso previene mucho más que alguien que solo busca marcar o buscar los errores. Por último,
la observación también se aprende, ¿no? Hay que capacitar constantemente en cómo mirar, en cómo observar, en cómo comunicarse, en cómo detectar esos riesgos sin exagerar ni tampoco minimizar los riesgos. Entonces, aquí, para que la observación preventiva, sin la utilización de estas tecnologías o dispositivos electrónicos, sea realmente efectiva, hay que hacerla constante, ¿no? Hay que participar todos, hay que realizarla de forma sencilla. También hay que promover ese compromiso. Bien, entonces hemos terminado. Hemos visto un tema importante que aquí que prevenir no necesariamente necesita tecnología, ¿no? Sino necesita de personas presentes que puedan observar, que estén atentas y que se interesen por cómo se hacen las cosas, ¿no? Y que saben cuándo y cómo decir lo que debe decirse. Hemos recordado que observar es distinto a vigilar, ¿no? En la parte inicial, también que una buena observación empieza con esa actitud y no con el formato. También que una conversación respetuosa puede evitar un accidente, una enfermedad ocupacional a largo plazo, que una libreta de apuntes pues puede ser más efectiva que una aplicación, ¿no? Si se usa con compromiso. Y que la seguridad pues mejora cuando todos participan y no solo el área de prevención. Bien, entonces eso sería todo. Nos vemos en una próxima.